Muy bien, Bubba, ¿estás listo para terminar con esto? Preguntó Carnap al paquidermo. No del todo. Entiendo la teoría del control de la magia, pero nada, no hay tiempo para hablar de dejarlo. Simplemente ahogarte en mi gas normal no te serviría de nada como tratamiento, porque ya tienes una gema formada. Esta es la forma más efectiva de tratar una gema dañada sin mucho riesgo para ti, y tú también lo sabes. Bubba no pudo refutar esa afirmación, sobre todo porque los resultados ya habían sido bien comprobados con las otras criaturas. Sinceramente, le sorprendió mucho la innovación de Carnap con su nueva vida. Aprovechar la adaptabilidad de su nuevo gas para ayudar en el tratamiento de una gema dañada es una idea genial. Una gema del alma dañada significa básicamente que la vida de alguien es frágil y que solo puede mejorarse mediante el autocuidado con su propia magia. A menos que alguien pueda igualar la longitud de onda mágica exacta del paciente, incluso la curación sería perjudicial, ya que las diferentes magias tienen una mayor probabilidad de colisionar dentro de la propia gema. Pero al exponer a alguien a su gas, al atarle la cola, la propiedad innata del gas adquiere sus propiedades mágicas, por lo que es simplemente una forma más débil de su magia en forma gaseosa. Mientras puedan asimilarlo y controlarlo adecuadamente internamente, pueden reducir drásticamente el tiempo de recuperación. Cuando se enteró, se mostró eufórico, pero escéptico sobre la seguridad de dicho método. Sin embargo, cuando Opi probó una sesión y prácticamente aplicó electricidad durante el tratamiento, no pudo rebatirlo. Si bien se demostró que el método es seguro siempre que se sigan sus métodos, Bubba no podía decir con certeza que fuera el más seguro de poder hacerlo. En teoría, entendía mejor que el propio gato lo que Carnap le explicaba, pero en la práctica probablemente estaba en peor posición que Dogai en cuanto al control de la magia, y el perro ni siquiera podía hacerlo conscientemente. Lo sé, pero no puedes esperar que no tenga miedo cuando no tengo confianza. No, dijo Carnap con cara seria, sin mostrarse afectado en lo más mínimo por esa información. Solo soy perezoso e impaciente, así que cuanto más tiempo paso con ustedes, más tiempo pierdo que podría usar para ayudar a otro de ustedes, o para hacer literalmente cualquier otra cosa que prefiera. Claro, si no quieren pasar por esto, podemos acortarlo por hoy y yo puedo seguir con mi agenda tranquilamente. Entiendo, pero ¿puedes al menos prometerme que no dolerá ni nada? No puedo decir que no sentirás nada durante el proceso, pero sí puedo decir que no debería doler. Tomaré lo que pueda conseguir. Respirando hondo, Bubba asintió con inquietud al felino sentado frente a él al sentir su larga cola morada rodear suavemente su cintura. Al poco tiempo, la icónica sonrisa de las criaturas sonrientes se dibujó en el rostro del gato mientras el gas azul claro con aroma a limoncillo empezaba a llenar la habitación a su alrededor. Ver las geometrías rebotar en el gas fue un poco relajante para Bubba, así que al menos estaba un poco más tranquilo durante el proceso. Cerró los ojos y poco a poco comenzó a concentrarse en sentir la energía mágica que lo rodeaba, notando que, a pesar de no ver nada, la imagen de todo el gas prevalecía en su mente. El primer paso fue la percepción, que superó con facilidad, pero ahora era la parte que le inquietaba. Lenta y firmemente, ejerció su voluntad sobre la energía mágica similar y comenzó a atraerla hacia su medalla. Desde la perspectiva de Carnap, Bubba manejaba el control mucho mejor de lo que el paquidermo creía. Aunque era un poco lento al intentar ser demasiado precavido, su progreso estaba teniendo un fuerte impacto visual, hasta el punto de que la gema del alma del elefante se formó en la medalla y comenzó a recuperarse. Esto es, mucho más raro de lo que esperaba, dijo Bubba, sin saber cómo describir la sensación que recorría su cuerpo. Era como si casi sintiera su sangre fluir, la magia bombeando por cada vena. Por suerte no sentía dolor, pero no podía decir que pudiera mantener la calma bajo tal influencia, y empezaba a notarse con el aumento de su ritmo cardíaco. Bubba, cálmate, lo estás haciendo bien ahora mismo. Gritó Carnap, soltando inmediatamente la cola y deteniendo la producción de gas. Yo no, balbuceó Bubba, sintiendo que la magia era absorbida tan rápido como su ritmo cardíaco, y ese rápido aumento se sumaba a su angustia. Tienes que parar ahora, vas demasiado rápido, Bubba. No puedo. Carnap sacudió al elefante con fuerza, intentando interrumpirlo, pero no dejaba de absorber gas. Subestimó gravemente el efecto que sufriría su cuerpo cuando el elefante aprendiera a absorber la magia ambiental, especialmente la suya, en tal volumen a su alrededor. Lo que fuera que Bubba estuviera haciendo no se detendría hasta que absorbiera toda la magia equivalente, y el ritmo era cada vez más voraz cuanto más brillaba su gema del alma.
Una vez que el último gas desapareció en su cuerpo, la fuerza del proceso de acabado tiró a Catnap al suelo. Una siesta. Gritó Bubba, sintiéndose finalmente lo suficientemente controlado como para levantarse y correr hacia él. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Viviré, gimió el felino, frotándose la cabeza, apenas notando que la puerta era abierta por un par de preocupados animales. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está todo bien? Dogday no perdió tiempo en ir corriendo hacia Bubba para asegurarse de que el elefante estuviera sano y salvo mientras Bobby se movía para ayudar a Catnap a levantarse. Por suerte, salvo un leve y molesto dolor en la nuca, el gato no parecía tener nada raro. Físicamente, Bubba cumplía todos los requisitos para estar en perfectas condiciones, pero la magia que irradiaba era sin duda notable. ¿Bubba? Empezó Dogday. No me siento diferente si eso es lo que te preocupa, pero, respondió Bubba, mirando su cuerpo, pero no podía ignorar el inusual nivel de su magia. Una vez que se orientó, Catnap tomó la medalla de elefante con cuidado, deslizándola lentamente con los dedos con ojo crítico. ¿Estás mágicamente cargado ahora mismo? ¿Qué es ahora? Patán está cargado mágicamente. Esto significa que su magia es 1,5 veces más efectiva que su poder normal. Hey. ¿Estará bien? No suena mal, pero, interrumpió Bobby, interrumpiendo a Dogday antes de siquiera considerar la idea de que era el momento. Al perro no le hizo mucha gracia, pero comprendió que podía esperar hasta que confirmaran que su amigo estaba bien. Si su gema del alma seguía dañada, sería increíblemente peligroso para él. Por suerte, parece que no empezó a quedarse sin magia hasta que su gema terminó de repararse, así que básicamente significa que está temporalmente en un mejor estado de lo normal. No es malo, ya que su gema está reparada, pero deberías esperar hasta que esté casi completamente agotada, ya que no he oído hablar muy bien de ella. ¿Podrías explicarme exactamente a qué te refieres con eso de Catnap? Preguntó Bubba con un deje de inquietud en la voz. Catnap solo podía explicar que era una forma de exceso y que se encontraba en un estado similar a la euforía que experimentan las personas bajo los efectos de las drogas. Aunque no se había transformado, era relativamente inofensivo, pero si se transformaba, sería como un drogadicto novato que recibe la dosis de un adicto en serie después de la primera dosis. Lo más probable sería que estuviera en una especie de estado catatónico mientras se transformaba y sufriera abstinencia hasta que se destransformara, o que experimentara una depresión profunda una vez que consumiera la magia y se destransformara. Cualquiera de las dos opciones tiene sus inconvenientes, pero si te lo tomas con calma, el problema debería desaparecer de forma natural y tu cuerpo se regularizará con unos contratiempos mágicos durante un par de días, terminó Catnap, dándole una última mirada al elefante por si acaso. En cualquier caso, estás prácticamente en perfectas condiciones de salud, así que felicidades, supongo. ¿Eso significa que puedo volver a trabajar? Preguntó el elefante, y el gato lo miró con asco y confusión. ¿Qué? Bubba, ¿hablas en serio? Preguntó Dogday, igualmente confundido. ¿Sí? ¿Por qué no lo estaría? Por encima de la razón por la que nos escondemos aquí. Dogday tiene razón, Bubba, añadió Bobby apresuradamente. Entiendo que te sientas un poco sofocante aquí, pero volver ahora no puede ser seguro, sobre todo donde trabajas. Pero ahora estoy bien, al menos físicamente. Ahora que soy consciente del peligro, no me sorprenderán tan fácilmente, así que debería ser más que suficiente para manejarme solo si surge la necesidad sin mayores problemas. El razonamiento de Bubba no era descabellado considerando la situación, pero la sola idea encendió las alarmas en Dogday y Bobby. Adivina esto, Bubba. Digamos, por ejemplo, que tenemos un compañero en común que acaba de ser atacado por una organización conocida hasta el punto de querer matarlo, empezó Catnap, captando la atención de todos. Por un milagro, ese amigo no solo sobrevivió, sino que logró encontrar un lugar seguro donde quedarse y recibir tratamiento a largo plazo. Ahora bien, supongamos que ese amigo, tras ser curado inmediatamente, decide que lo primero que debe hacer es volver al trabajo en un entorno donde el grupo que intentó matarlo no solo tenga una ventaja abrumadora, sino que sea consciente de su presencia y, sin duda, intentará terminar lo que empezó. ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros, como sus amigos, ante tal sugerencia? Aunque el gato le sonreía al paquidermo azul, la irritación y el sarcasmo emanaban como veneno mientras se inclinaba hacia él, esperando la respuesta de Bubba. Solo Kikin sería lo suficientemente tonto como para no ver el escenario metafórico que Catnap presentaba como algo más que una indirecta obvia, algo que claramente demostraba con su expresión abatida.
Sabía que era arriesgado, entendía perfectamente en qué se metía y que ir a trabajar en ese momento era nada menos que una invitación a atacarlo. A pesar de todos estos hechos, Bubba no pudo evitar ser inflexible en su deseo. No solo quería volver a trabajar, necesitaba volver. Las preguntas que quiere plantear, las respuestas que el felino podría o no dar, las múltiples teorías e hipótesis que requieren algún tipo de información para refinarlas y resolverlas. Bubba, al fin y al cabo, se guiaba por resolver sus curiosidades, sin importar el riesgo que supusiera, así que si tenía que mirar fijamente a la bestia, lo haría. Ver la asustada resolución en el rostro del elefante no pudo evitar que Catnap suspirara exasperado, tapándose la boca con la mano, antes de levantarse, acercarse a una mesa ordenada y abrir el cajón, buscando algo. Toma, ponte esto, dijo el gato, arrojándole una pequeña caja de aretes al paquidermo, quien la atrapó con facilidad. ¿Qué? ¿Esas orejas son para presumir? Dije que te las pusieras. No me hagas repetirlo, Bubba. Al abrir la caja, Bubba, Dogday y Bobby pudieron ver claramente un solitario pendiente de luna que brillaba con los restos de un encantamiento. Bubba tuvo que mirar a Catnap y el pendiente un par de veces antes de asegurarse de que no estaba viendo cosas, antes de murmurar al menos un párrafo por minuto sobre lo que observaba. Si no fuera por Catnap, que golpeaba con la cola una mesa cercana, el elefante seguramente escribiría un informe completo al final del día, antes de finalmente ponérselo. Catnap, ¿qué pasa con el pendiente? Vi que estaba encantado, pero, no es nada grave, solo imagínalo como un botón de alerta, empezó Catnap, apoyado en la pared con los brazos cruzados. Lo encanté para que envíe una señal al pendiente solar que llevo, indicando la ubicación de quien lo lleve, además de una ligera percepción de cuando está cerca. Si te transformas o recibes un ataque con suficiente daño, al menos sabré dónde estás y en qué situación te encuentras. Después de que terminó de hablar, la gata se quedó confundida al ver cómo las tres criaturas se quedaban boquiabiertas al mirarlo. Al principio, le inquietó verlos mirar el pendiente y luego a él en silencio, atónitos, pero justo antes de que se volviera molesto, se quedó atónito cuando Dogday lo agarró agresivamente de los brazos, justo en la cara. Eres jodidamente rico en secreto. ¿Cue? Catnap, ¿en serio le vas a regalar a Bubba algo tan precioso? Preguntó Bobby, tapándose la boca con tanta alegría que la felina creyó que estaba presenciando una propuesta de matrimonio. Dijiste que nos odiabas, ¿por qué carajos le regalas algo así y dices, nada importante, como qué? ¿De qué están hablando? Preguntó Catnap, molesto por su reacción exagerada. Catnap, me arriesgaré a decir que tu recopilación de información no incluyó todos los precios de ciertos productos y similares, hipótesis de Bubba en voz alta, recibiendo un leve asentimiento de mala gana. Me lo temía. Verás, Catnap, sabes que los encantamientos son una rareza aquí, pero claramente no sabes qué tan raros son. Lo que me acabas de dar es suficiente para comprar todo nuestro edificio de apartamentos y aún tener dinero para comprar otro. ¿Eh? Si relacionáramos esto con nuestros ingresos mensuales, en el mejor de los casos, estaríamos trabajando y ahorrando cada centavo durante 5 meses para poder comprar la opción más barata, comprada por un mago de pacotilla. Este pendiente me convertiría en blanco de ataques por otra razón si la gente descubriera qué es. La forma en que Catnap abrió los ojos fue posiblemente la más desprevenida que lo habían visto desde que se conocieron. Incluso cuando apartó la mirada rápidamente e intentó aparentar tranquilidad, el sudor frío que le brotó fue evidencia más que suficiente de que estaba tan inconsciente de lo que le había dado a Bubba que rozaba la densidad. Dogday definitivamente no iba a permitir que el gato le diera algo así sin darse cuenta a ninguno de sus amigos y comenzó a regañarlo más que una madre a su hijo por gastar su paga en solo 5 minutos. Al felino no le hizo mucha gracia, pero después de escuchar la explicación de Bubba, decidió que tal vez el perro tenía información útil que debería escuchar. No le gustó, eso seguro considerando lo mucho que habló. Esto, es preocupante, por decirlo menos resuelve el principal problema que te impide ir a trabajar, resolver es una palabra demasiado fuerte, Bobby. Si acaso, me pintaría otra diana si la gente se diera cuenta de lo que es. Lo único bueno es que Catnap no es nada descuidado y ni siquiera se nota que está encantado, pero este pendiente ha pesado tanto que me da miedo sacarlo de la caja. Uf. Cállate ya. Gritó Catnap, harto de escuchar el tren de perros de Dogday. ¿Cómo puedo si estás repartiendo sacos de monedas de maná como bolsas de dulces? Mira. Al final, Bubba decidió usarlo para volver al trabajo. Solo le puse un botón de seguridad que lo calmaría y sé que te dejaría menos preocupado por él.
Dogdai quiso replicar, pero dudó nada más abrir la boca, mordiéndose el labio. El felino tenía razón al pensar que tener eso, aunque era el mayor blanco de neón para el ojo perspicaz, era prácticamente la única opción que podían permitirse sin incomodar a nadie. Catnap se lo regalaba a Bubba, algo que tendrían que morir de hambre para poder comprar una imitación barata. Es cierto, pero no significa que seas menos estúpido por ello. O sea, ¿cómo es posible que no conozcas el valor de las cosas encantadas? Has estado presumiendo cosas que has encantado personalmente, así que sí, no te cuesta nada, pero piénsalo desde nuestro punto de vista. Es como invitar a campesinos a un castillo y luego darles un billete de $100 como pañuelo o algo así. Vale, ya entiendo, cedió Catnap, apartando al perro de un empujón. Pero eso lo podemos dejar para otro día. Ahora mismo, Bubba tiene que decidir. ¿Vas a trabajar con el puesto, con el riesgo sin ello ahorrándoles estrés extra a los demás? A la mañana siguiente, Bubba estaba en la puerta, radiante y temprano, con el mismo pendiente de luna en la oreja derecha. Le tomó una hora extra de reflexión, pero al final, la seguridad era su prioridad, sobre todo porque estaban al cuidado de Catnap, ya que era la opción de tratamiento más segura. Cuando los demás se enteraron, las reacciones fueron bastante diversas, pero al final acordaron que estarían mucho menos preocupados por el elefante si lo usaba para trabajar. Te aseguraste de empacar el almuerzo que te preparó Tiki, ¿verdad? ¿Y traes tus gafas de repuesto? Quizás deberíamos pedirle a Crafty que despierte a Catnap y revise el encantamiento para asegurarse de que funciona correctamente. Bobby estaba más inquieto que una madre con lo mucho que quería asegurarse de que estuviera preparado, hasta el punto de que ninguna de las otras criaturas presentes pudo decir ni una palabra. Bobby, te prometo que estoy más que listo. Además, gracias a las habilidades de Crafty, ni siquiera puedes notar los encantamientos sin acercarte mucho. Oh, lo sé, pero siento que deberíamos darle un poco más de tiempo. Vamos, Pops, te preocupas demasiado, dijo Opie, trotando en el mismo sitio, pues quería detener su ejercicio matutino el tiempo suficiente para despedir a Bubba. Gracias a Naps, la magia de Bubba es exagerada, ¿no? En todo caso, cualquiera que venga tras él debería preocuparse por atacarlo. Sé que no soy muy bueno peleando, Bobby, pero no soy fácil de vencer cuando estoy preparado, prometió Bubba, golpeándose el pecho con un poco de fuerza para demostrar al menos que tiene la complexión de un elefante. Bobby seguía muy preocupado, pero una mano suave sobre sus hombros, tanto de Kikin, parcialmente dormido, como de Dogdai, con una sonrisa cómplice, al menos la calmó. Asegúrate de usar el pendiente si lo necesitas, Bubba. Catnap prometió que acudiría en tu ayuda en cuanto recibiera la señal, así que no te hagas el héroe y pidas refuerzos. No te preocupes, Dogdai, te prometo que Catnap me ha insistido mucho en lo mucho que debo ser precavido al usarlo, de verdad, respondió, recordando exactamente cómo el gato le había insistido en cómo usar el pendiente después de que todos se hubieran dormido. Le habría inquietado que el felino esperara hasta tarde, como si supiera que ambos serían los últimos en levantarse, pero Bubba sabía que era una batalla perdida, ya que sus opciones eran dejar que la explicación lo acostara o que el gato lo gaseara. En todo caso, le daba más miedo que fallara antes de olvidar cómo funcionaba el pendiente. Entonces no te preocupes. Sé que harás lo correcto pase lo que pase, Bubba. Por la forma en que hablan, es casi como si fuera a la guerra. Porque la gente está intentando matarnos. Bubba se quedó atónito ante la intensidad con la que Dogdai, Bobby y Opie lo atacaron con su réplica, pero no pudo evitar sonreír ante su preocupación. Tras unas últimas advertencias y buenos deseos, el elefante salió corriendo antes de usar magia para potenciar sus habilidades lo suficiente como para empezar a recorrer la distancia a saltos. Los primeros 2 saltos fueron mucho más largos de lo previsto, pero aún dentro de un margen de error aceptable. No estaba seguro de la idea cuando hablaron de ella por primera vez, incluso después de tanto tiempo, sobre todo porque no era necesario, pero por primera vez, pudo apreciar el placer que le producía, pues se sentía liberador. Según mis cálculos, debería llegar unos 2 minutos antes de la apertura. Qué ganas de volver a estar rodeado de todos esos libros. Me pregunto cómo habrá estado todo desde que llegué. ¿Hay un universo en algún lugar donde esas palabras no fueron una señal de alerta que se volvería en su contra, pero esta vida después de la muerte no lo fue? Para su satisfacción, llegó 5 minutos antes de la apertura y lo que se encontró fue una violación del orden más alto para cualquiera que aprecie la estructura y el orden al entrar. Creía ser un pilar fundamental de la biblioteca en la que trabajaba, pero ver lo disperso y desorganizado que se volvió todo en el poco tiempo que se recuperó casi lo deja en coma.
Los libros estaban desperdigados, los registros amontonados hasta la cintura, y los usuarios más molestos posibles volvieron a darle problemas al bibliotecario jefe, mientras que sus supuestos compañeros o bien no se molestaban en hacerlo o bien lo incitaban. Veo que te has relajado desde que me fui, dijo Bubba con expresión seria, su voz cargada de un gran desdén y todos se giraron hacia él en estado de shock. Bebe Bubba. Mi amigo, ¿cómo has estado? Preguntó uno de los clientes con miedo, con el miedo en la mirada. Tienes hasta el conteo de 3 para desalojar el local. La forma en que desaparecieron antes de que pudiera empezar a contar fue como si nunca hubieran existido. Bubba sonrió feliz mientras se acercaba a sus compañeros, especialmente a los que incitaban a la acción, esperando sus explicaciones, y cuando no las recibía, las miradas que les lanzaba les causaban pesadillas. Arrastró a los perezosos hacia allí y los puso inmediatamente a organizar los libros. Su rostro ya les decía que si tenían alguna queja, ya no la tenían. Y finalmente, fue a ver a la bibliotecaria después de ayudarla a levantarse, le dio las galletas que Piki le había dejado de postre para calmar sus nervios y la dejó relajarse en recepción por ahora. Ahora bien, empezó Bubba, moviendo el cuello bruscamente para mirar hacia atrás a los que habían omitido sus explicaciones, parece que es necesario algo de capacitación en el trabajo. Pasó 1 hora después de su horario habitual, pero la biblioteca volvió a funcionar, limpia y ordenada. Los libros estaban ordenados y perfectamente alineados en los estantes, los documentos y archivos organizados y guardados, y algunos trabajadores parecían muertos a punto de estrangularlos mientras dormían, mientras que otros parecían zombies resucitados y esclavizados solo para trabajar. Por supuesto, su jefe estaba un poco preocupado por cómo estaban, pero Bubba le aseguró que no había ningún problema con la situación y que, si ella tenía algún problema, era más que libre de despedir a los trabajadores problemáticos y que él podría encargarse de la carga por un tiempo. No tengo palabras para describir lo agradecida que estoy de tenerte de vuelta trabajando, Bubba. Las cosas nunca salen tan bien sin ti, comentó, finalmente calmándose mientras ajustaba su escritorio. Lamento el breve descanso, pero como mi amigo te informó antes, eran circunstancias bastante inevitables por las que necesitaba un descanso. Oh, no es ninguna molestia, realmente. Recuperaré el tiempo perdido y me aseguraré de que la biblioteca siga funcionando a la perfección, todos lo haremos. ¿De acuerdo? Dijo Bubba, antes de girarse con esa misma sonrisa muerta, que probablemente les recordaría a sus amigos de Catnap en la escuela de recreo, que conmovió a todos sus compañeros, todos asintiendo con lágrimas en los ojos y sonrisas forzadas. Por suerte, el resto de la tarde transcurrió sin incidentes, con algunos clientes habituales que se acercaron tras ver a Bubba tras el mostrador y disfrutar de la atmósfera normal que traía al edificio un tanto anárquico. Había 1 o 2 caras nuevas que no reconoció, pero no les prestó mucha atención, ya que parecían saber exactamente qué querían leer y dónde sentarse a leer. Cuando vio que realmente no había nada que hacer y nadie necesitaba ayuda, decidió salir a la biblioteca y hacer lo que realmente quería hacer. Creo en Y. Perfecto, debería ser bueno, comentó, apilando el último libro en sus brazos antes de sentarse en la mesa más cercana. Gracias a Catnap, tenía muchas preguntas sobre esta otra vida y sus reglas, sin respuesta, pero se negaba a renunciar a ellas. Lo que el gato no le diera libremente, tendría que encontrarlo por sí mismo, maximizando su curiosidad y el valor de la única pregunta que el gato respondería. Nunca antes había sentido tanta curiosidad porque no parecía tan valioso, ni era lo suficientemente interesante como para despertar el interés de Bubba cuando no había ninguna necesidad apremiante. Ahora que sus propias vidas estaban en juego, no podía evitar entusiasmarse ante la perspectiva de estudiar no solo por su propia alegría, sino por el bien de sus amigos. Como era de esperar, los libros que encontró inicialmente solo respondían a preguntas superficiales que probablemente podría haber descubierto de boca en boca, pero cuantas más respuestas encontraba, más preguntas surgían en su camino. Información de naturaleza similar vinculada a libros completamente ajenos al tema anterior. Testimonios de testigos y biografías que hablaban de un supuesto pasado con información fragmentada y vaga que parecía fuera de lugar. De hecho, los libros que leía hablan de este mundo históricamente durante un período muy extenso, pero la información entre ellos describía las cosas de diferentes maneras según la persona y el contexto, aunque sus marcos temporales estuvieran separados por meses. Era como si el mundo mismo fuera cambiante, maleable a un grado de atención infantil. Justo antes de que Bubba pudiera llegar a una hipótesis, sintió un toque en el hombro, llamando su atención a la joven que tenía delante.
Disculpe, señor, no quería molestarlo, dijo cortésmente, apartándose el pelo de la cara con una expresión amable. Aunque llevaba la capucha puesta, no pudo evitar fijarse en el rojo apagado de su pelo, que parecía lana, y su piel pálida, contrastando con un vestido azul con estampado floral. Me dijeron que podría ayudarme a encontrar lo que buscaba en la biblioteca y esperaba que pudiera guiarme hasta la sección de música. Siento mucho haberte hecho tomarte tantas molestias, con gusto te ayudaré, dijo Bubba, cerrando su libro y ajustándose el pendiente mientras se ponía de pie. Al hacerle algunas preguntas, notó lo bien informada que estaba de la música y su historia, y comprendió de inmediato que probablemente era del mismo siglo que él, ya que algunos de sus conocimientos parecían un poco anticuados. La guía estaba tomando más tiempo del que esperaba, especialmente considerando lo pequeño que es el edificio, pero a Bubba no le molestó demasiado el paseo, ya que la charla fue muy enriquecedora, a pesar del ambiente más sombrío del lugar al que parecían dirigirse. Para cuando llegaron a la sección correspondiente, ya había deducido que a ella le gustaba principalmente la música antigua, con un fuerte enfoque orquestal y de gustos más bien modestos. Mi hermano siempre me decía que los original Memis Five eran sus favoritos antes de la llegada de Louis Armstrong, pero nunca me aficioné tanto al jazz. Siempre me gustó el teatro y las composiciones que contaban historias por sí solas, verdaderas obras de arte orquestadas. Creo que Beethoven siempre será mi favorito. Entonces tienes un gusto exquisito, respondió, antes de rebuscar en los estantes el supuesto libro. Personalmente, prefiero Mozart o Bach en cuanto a composiciones, ya que crean un ambiente encantador para largas jornadas y sesiones de estudio. Oh, Dios mío, ahora me dirás cuál tu pieza favorita fue la Sinfonía No. 40. Si incluye las bodas de Fígaro y las invenciones y sinfonías de Bach, entonces soy culpable de los cargos que se me imputan. Ella se rió de sus elecciones, encontrándolas de muy buen gusto. Fue agradable hablar con alguien tan informado sobre un tema que de otro modo habría sido olvidado o que la mayoría consideraba aburrido, viéndola con mayor tranquilidad cuando encontró el libro que buscaba. Una vez que se lo entregó, ella rápidamente mostró su alegría al ver la portada, Piezas para piano de Beethoven, antes de pasar a una página titulada para Elisa con una sonrisa amable. Ah, esto es, tarareó en voz baja, con lágrimas en los ojos al verlo, una pequeña luz brillando sobre su pecho antes de que la misma composición que estaba mirando comenzara a reproducirse aparentemente de la nada. Al darse cuenta de que probablemente era su magia, al sentir la luz que emanaba de su pecho, Bubba intentó rápidamente insistir en que no hiciera eso en la biblioteca, pero se quedó paralizado en cuanto cambió el ritmo. Sentía la melodía resonando en su cuerpo con una fuerza aterradora que amenazaba con ahogarlo, aferrándose a su garganta. Mirándola conmocionado, distinguió una leve oscuridad en su dulce sonrisa mientras sus ojos se enrojecían y una leve humedad le bajaba lentamente por la cara. Antes de terminar la composición, cayó al suelo en un charco de su propia sangre mientras ella cerraba el libro. Espero que hayan disfrutado del espectáculo, pero si tienen que culpar a alguien, que sea a su error de no haberle hecho caso, declaró con solemnidad. Espero que esta vez hayan aprendido de sus errores. Al alejarse, se detuvo justo a unos 3 metros, casi exhalando un suspiro. Girándose con expresión de exasperación, vio al elefante, que se encontraba relativamente bien, de pie, limpiándose la sangre de la cara y las gafas. Eres mucho más difícil de matar de lo que recuerdo. Bueno, cuando ya has visto el mismo truco antes, tiendes a no dejarte engañar de nuevo cuando eres tan cauteloso como yo, afirmó el elefante, tosiendo un último chorro de sangre, antes de que el color volviera a su cuerpo, como si nunca le hubiera afectado. ¿Pensar que estabas actuando mientras escuchabas para Elisa no te da vergüenza? Vergonzoso es atraer a tu objetivo a una trampa mortal evidente fuera de su lugar de trabajo y esperar una presa fácil. Ella chasqueó la lengua ante sus palabras, mostrando una clara aversión por su arrogancia. Con un destello cegador, el atuendo pareció mucho más pronunciado y con un estilo similar al de un director de orquesta, aunque conservaba los mismos colores, la capucha y el delantal blancos. Al quitarse la capucha, Bubba pudo ver el rostro familiar de sus ojos de botón y el ceño fruncido de su boca cosida. ¿Cuándo te diste cuenta? En el instante en que me llamaste, obviamente, respondió Bubba con franqueza, encogiéndose de hombros como si fuera increíblemente obvio. Es decir, aunque no soy de fiar la mayor parte del tiempo, mis otros compañeros de trabajo obviamente recibían la ayuda de los nuevos usuarios antes que yo. Solo un cliente habitual o algo así que me investigara sabría que a la primera persona a la que deberían acudir es a mí o a la bibliotecaria jefa para encontrar libros desconocidos.
Así que sabías que te iba a matar y aún así seguiste la artimaña. No eres muy inteligente, como dices. If you're trying to make me emotional, I'm afraid you're wasting the oxygen. Bubba starter, is Sulhem appearing over his medallion, showing his imperfect condition to retaliate, something said with that saying. Not only did you have a backup at every main exit, but I'm also assuming the those that were steadily talking to the EAD librarian were also there to make her a hostage if the need arose. I simply chose the as destructive option. Besides, I already signaled for backup to come here, so it's not as though you have much time to take care of me instead so. She sang, releasing in his uneasy expression. If that's the case, then I can only assume it would happen to the same person who helped you before, no? The one was been interfering with a lot of our business as of late. And the most important detail, the one with a perfect connection to the moon. Bubba had a pretty mediocre poker face, but every which was taken into account by the woman, who smiled more wickedly with each question. Apparently Bubba and Co weren't the only ones under the radar, but Carnap wouldn't be in the dark about them knowing about them, just wouldn't care. So is it that she seems delighted that the feline is on the way, because just knowing that would be reason enough to regroup, unless they planned for his arrival. Thinking more deeply, a creeping realization came into Bubba's head, one that made this expression more angered to her delete. I say you figured it out. Thank you ever so much for biting our lost, lovely first priest. Those words were said with sarcasm and belittlement at the elephant, wasting no time making a barrieras. A spear of hardened light was blocked from impaling her in the face. Temper. Shouldn't you be thankful you're not the main priority? What kind of bastard would willingly say out the one helping them? Ella in retort, is Sulhem shining brightly on his chest. There is no need to fig, especially a losing battle you know, Sheume, snapping a fingers and unque, a few robber individuals come from either end of the long isle, blocking them in. But I'm nothing if not generous, especially to someones o musically informed as yourself. Simply sit there like a good boy and let us collect our priest in peace and I'll be happy to report that you and your friends were eliminated without fail. Isn't that quite a bargain for your L? Before she could even finish her sentence, large blocks of light jutted from various directions to knock out all of her backup with an assortment of tunes and cracks. To say she was surprised was an understatement, especially when she looked to see the elephant fully transformed and looking at her as if she was less than an insect. The elephant just adjusted his hat, the tassel holding his hem dangling slightly out of his face, before he stood tall with his arms behind his back. Tienes razón, no hay necesidad de librar una batalla perdida. Por suerte para mí, no parece que esté en el bando perdedor, ni pienso vender a un amigo a la inmundicia de su organización. ¿Es esta realmente la colina en la que planeas morir? ¿Es tuyo? Replicó claramente. La mirada fría en sus ojos, el tono frío y serio en su voz, la hicieron reír a carcajadas. Se agarró el estómago mientras se doblaba en dos, riendo frenéticamente y sin cordura, lo que le hacía cosquillas en la piel pálida y rosada. Se secó una lágrima y se irguió mientras se ponía el sombrero de director de banda, con una batuta girando en su mano con una breve melodía. Entonces déjame ser el compositor de tu requiem. Con un movimiento de su batuta, la biblioteca se distorsionó y se movió hasta que el espacio evocó una sala de orquesta circular. Bubba estaba de pie en el centro del escenario, rodeado por un cilindro de cabinas para el público. El espacio intermedio estaba lleno de siluetas vacías, cada una con su propio instrumento. Orientándose, la elefanta miró a su alrededor y vio a su asaltante de pie sobre un atril atrevidamente decorado, adornado con flores y muñecas de trapo, quien hizo una breve reverencia antes de erguirse. Antes de morir, permíteme el honor de presentarme. Me llamo Ann, la nota musical del escuadrón inquisitorial del protocolo. Por la palabra de mi señor, te mostraré tus errores. Con la punta afilada de su bastón, una fuerte ráfaga de varios metales resonó con fuerza en el lomo de Bubba, haciendo que el elefante se desplomara. Sin darle tiempo a recuperarse, agitó las manos para que sonaran las cuerdas, y las notas cayeron sobre el elefante como una lluvia de flechas. Sin perder tiempo, Bubba detuvo su redoble para extender la mano, generando al instante un escudo de cúpula compuesto en forma de panal, que capturó todas las notas físicas que lo habrían ensartado. Al girar la mano, la cúpula se rompió y se consolidó en un puño ligero y duro, que salió disparado como un cañón hacia Ann. Con un golpe de bastón, una fuerte percusión resonó como un muro en el momento en que el puño habría chocado con ella, rompiéndolo como si fuera cristal.
Poniéndose de pie, Bubba extendió los brazos como una cruz, formando una serie de pirámides dispersas que se escalaban hasta adquirir formas más afiladas, antes de dispararse hacia ella como balas mientras se balanceaba hacia adelante. Ligera como una pluma, Ann saltó a un lado con un giro, al ritmo de los instrumentos de viento, arrastrada por el sonido que creaban desde su podio ahora destruido. Golpeando con la batuta a Bubba mientras saltaba de la melodía, la sección de percusión comenzó a tocar un ritmo que sacudió violentamente el escenario, haciendo que Bubba tuviera dificultades para mantenerse en pie cuanto más fuerte resonaba. Una vez que aterrizó en un nuevo podio, un movimiento de sus manos hizo que las secciones de metales y cuerdas se unieran, creando una sinfonía de notas que salieron disparadas como lanzas del escenario para empalar al paquidermo. Al darse cuenta de la situación, un rápido puñetazo al suelo liberó una onda de luz que solidificó el suelo, deteniendo la ejecución en seco y aislando la interrupción de la percusión. «Ay, Dios mío, eres mucho más problemático de lo que recordaba», murmuró, algo sorprendida por su mejora. «Antes apenas podías construir una de esas paredes endebles, pero tu magia es mucho más refinada. Ya que preguntas, te diré que mi magia me permite crear cualquier objeto inorgánico a partir de luz endurecida, siempre que comprenda claramente su estructura fundamental. Si tuviera más tiempo para concentrarme, también podría crear cosas alquímicamente, siempre que los materiales base estén a mi alcance y comprenda el proceso de creación. ¡Qué envidia! Si hubieras estado de nuestra parte, habría convencido al director para que aumentara el apoyo al área musical del reclutamiento. ¡Qué lástima! Disculpas, pero no soy de esos que se atreven a usar tácticas tan persuasivas. La atacó con el brazo y una delgada hoja semicircular voló hacia ella a una velocidad vertiginosa, solo para detenerse frente a ella cuando las cuerdas comenzaron a acercarse. Un campo de juego artificial es un campo de juego bastante desagradable. Bueno, teníamos que asegurarnos de que las cosas estuvieran limpias y manejadas sin importar cuán agresivos tuviéramos que ser después de todo, pero con mis subordinados fuera de servicio, ahora tengo que desperdiciar esto temprano para asegurarme de que no escapes antes de que él llegue. Y debo asumir que el reciente aumento de actividad en el patio de juegos de protocolo en ese momento fue para esta habilidad. No tengo ninguna obligación de responder, muchacho, porque con solo una posibilidad en 1.000.000 de que sobrevivas, me preocuparía que difundieras un conocimiento que no deberías haber aprendido. Así que es al menos un subproducto, lo noté, supuso, esquivando una ráfaga de sonido con un movimiento mínimo de cabeza. A las mujeres les gusta un hombre inteligente, pero uno demasiado listo para su propio bien es arrogante. Sería prudente que te concentraras en mis acciones, no en mis palabras. Apuntándolo con su bastón, su expresión se calmó al cerrar los ojos. Bueno, permíteme terminar. El patio de recreo se quedó en silencio antes de que un estruendo violento hiciera caer a Bubba de rodillas. El escenario se iluminó con varias luces mientras los aplausos del público resonaban desde las cabinas circundantes. Un foco iluminó a Ann antes de que los aplausos cesaran, mientras ella miraba a Bubba con una sonrisa amable. Disfrute de la famosa Sinfonía No. 5 de Beethoven. Destino. Con un movimiento de batuta, la sección de cuerdas comenzó a resonar por todo el teatro con un fuerte desenfreno. Los sonidos le hicieron vibrar hasta el esqueleto mientras Bubba intentaba taparse los oídos para ahogar el inicio, un esfuerzo inútil. A medida que el ritmo aumentaba, los instrumentos de viento se unían, su melodía cortando su cuerpo con cuchillas de viento. Abandonando la inútil tarea de protegerse del sonido, Bubba comenzó a huir de los ataques mientras la melodía continuaba, tropezando mientras el tamborileo de la percusión prácticamente lo golpeaba cuanto más tocaba el escenario. Pronto se unieron los metales, pisoteando sus ya agitadas entrañas mientras tosía sangre con la lenta y suave aproximación de los instrumentos de viento y cuerdas. Hay que reconocerle que Ann era una excelente directora con su magia, letal, pero excelente. Tuvo poco tiempo para pensar en ello mientras las cuerdas seguían fuertes mientras el arco de un violín sobresalía del escenario para cortarle el antebrazo, rozando por poco su cuello. Pronto, la apertura comenzó de nuevo, más fuerte que antes, a medida que el peso de su sonido comenzaba a pesar sobre el elefante, casi aumentando su gravedad. Su melodía continua creaba figuras de pentagramas, blandiendo notas como cuchillas que se abalanzaban sobre el elefante con temerario abandono. Aunque más débil, Bubba no planeaba dejarse llevar por su orquesta, erigiendo pilares de luz dura sobre cada uno, golpeándolos contra el escenario para absorber las vibraciones de la percusión, con solo un efecto parcial.
No se dio cuenta de cuándo, pero cuando un clarinete comenzó su solo, sintió que su visión se distorsionaba y una náusea se apoderó de su cuerpo, obligándolo a caer de rodillas una vez más, antes de que la orquesta continuara. Es inútil, ¿sabes? Intentar combatir los efectos de mi orquesta de conciertos caóticos, ya que quienes escuchan la sinfonía en directo experimentan diversos efectos. En este escenario donde la música te llega al alma, la fuerza prácticamente duplica su efectividad normal. La sensación nauseabunda en su estómago brotó como sangre de la boca del elefante. La vista lo asombró profundamente. Fue como si la música le desgarrara las entrañas con lo que sentía, un mareo lo invadió mientras solo quedaban las cuerdas. Espero que hayan disfrutado del espectáculo. Con un fuerte movimiento del final, las cuerdas tocaron con fuerza su final mientras a Bubba le costaba extrañamente respirar, incluso mantenerse despierto. Lo último que vio en su visión antes de cerrar los ojos fue la sonrisa aparentemente magnánima de Anne, antes de que la sinfonía llegara a su fin. Al contemplar su derrota, Anne disfrutó de los aplausos de las figuras en 2D ahora sentadas en las cabinas. Este era el mundo en el que estaba destinada a vivir, un mundo bendecido por la música y el arte que conmovía a todos los que la escuchaban. Se sintió embriagada por los sonidos de todo aquello, sin darse cuenta de que pronto el público comenzó a vitorear pidiendo un bis. La circunstancia era nueva para ella, ya que nunca había oído hablar de un bis cuando usaba esta técnica, pero la avaricia de sus vítores era casi rapaz, como si no tuviera elección, hasta un grado aterrador. Anne no podía entender el motivo de la exigencia del patio de recreo, antes de notar un factor clave de por qué exigían tal cosa. Los pilares de Bubba se mantenían firmes. «Qué hermosa sinfonía tocaste para mí, pero ¿por qué no respondes a la petición de tu audiencia?», preguntó Bubba, su voz resonando fuerte en la cabeza de Anne, a pesar de ver su cadáver en un charco de su propia sangre. «¿Cómo? ¿Qué demonios? ¿Cómo estás hablando ahora mismo? Deberías estar muerto». «Qué grosero de tu parte decirlo, cuando escuché tu sinfonía con tanta atención», resonó su voz, ahogando la voz del público. «Seguro que el director no tiene solo una pieza lista para un concierto. Es decir, ni siquiera la tocaste completa. No te metas conmigo», exigió Anne frenéticamente, con la mirada perdida ante la conversación. ¿Cómo le hablaba? Mejor aún, ¿cómo sonaba completamente ileso tras sufrir los efectos de su concierto caótico? Nadie que lo hubiera escuchado sobrevivido para contarlo, y mucho menos capaz de tratarla con tanta condescendencia. «Respóndeme. ¿Dónde estás? ¿Aún no lo has descubierto? Supongo que es de esperar dadas las circunstancias». El tono indiferente de Bubba, junto con cómo su voz se transmitía directamente a su cabeza. «Supongo que debería explicarte. Verás, el patio de recreo ya no está bajo tu control. De hecho, no lo ha estado desde que empezó el concierto. Debido a la naturaleza misma de mi magia, puedo reemplazar los componentes fundamentales de algo y hacerlo mío con suficiente tiempo y poder mágico. Hace poco descubrí que incluso puede tener efectos que alteran el espacio si se hace correctamente. Dada mi condición actual de estar cargado mágicamente y la limitación de tiempo para detener tus planes antes de que llegara Catnap, decidí arriesgarme y probar una teoría mía, basándome en lo que aprendí de ti. ¿Podría mi magia sobreescribir el control de un patio de recreo? Al ver su expresión desgarrada, Bubba observaba con aburrimiento la bola de nieve que sostenía en sus manos, con la cabeza apoyada en la mano libre sobre una silla geométricamente básica en un vacío oscuro. Las únicas fuentes de luz presentes, provenientes directamente de su borla, conectaban la gema del alma con el pálido resplandor de la bola de nieve. A decir verdad, Bubba no tenía ninguna base para creer que pudiera lograrlo, ninguna base para afirmar que su magia sería capaz de anular el privilegio de control de alguien y anular el núcleo que conformaba el patio de recreo. Pero el hecho de que no solo pudiera, sino que su condición lo hiciera más fácil que hacer matemáticas de 4 funciones, fue bastante decepcionante, a pesar de encontrar la información fructífera. El único indicio que le hizo pensar que era posible fue escuchar lo que Catnap hizo en el patio de recreo de Cat B, así que, inspirándose en eso, pensó por qué no probar a emularlo. Invasión, tal vez infiltración, quizás llamar a esta técnica hackear también sería apropiado, aunque dada la cantidad de magia que requiere, dudo que pueda hacerlo a menudo sin aumentar mi nivel de magia normal. Imposible, se quejó Anne en voz baja, comprendiendo la gravedad de la situación al caer de rodillas. Es completamente imposible.
Lograr algo que llevamos años probando, todo por culpa de una sobrecarga mágica. No diré que solo se deba a la sobrecarga, ya que la esencia de mi magia ayuda en este aspecto, pero también se debe principalmente a que tu control es difícil y, de todos modos, parece un acceso falso. Si esto estuviera bajo el control de un juguete, probablemente me costaría incluso filtrar mi magia al patio de recreo. En fin, considéralo una experiencia de aprendizaje para la próxima vez. Me parece un poco grosero que Catnap se acerque y lo deje a limpiar mi desastre, dado todo lo que ha hecho por mí últimamente. Dejando el globo flotar frente a él, Bubba movió la mano que antes lo sostenía hacia un lado, haciendo aparecer un teclado de luz dura. Con unas pocas pulsaciones rápidas, una pantalla azul mostró entrada recibida. Tiempo de juego activado sobre el globo. Con eso, el suave resplandor del globo se apagó mientras un éter azul oscuro comenzaba a rodear y corromper el interior. Ya que fuiste tan amable de usar tu técnica más poderosa contra mí, sería justo que yo te ofreciera lo mismo, dijo Bubba, con una expresión de aburrimiento que se volvió mucho más relajada, como si estuviera revisando un medidor. Lo llamaré, Memento Memoir. Hora de alegría. Como si fuera una señal, la bola de nieve mostró una recreación perfecta de una fábrica de juegos abandonada y deteriorada bajo un cristal monocromático. Anne estaba de pie en medio de la fábrica mientras imágenes de luz intensa de gente corriendo y gritando de miedo a su alrededor. Parecía perdida y confundida por su paradero y el pánico que la rodeaba. Aunque no llegó a oír a Bubba, comprendió que la situación era obra suya y, obviamente, algún tipo de ataque contra ella. Incluso si el patio de juegos no estaba bajo su control, podía usar su magia sin problemas. Si esto es lo mejor que puedes ofrecer, nunca me derrotarás, pequeñín, empezó, con una punzada repentina de dolor en el cuello. Se agarró el cuello y empezó a respirar hondo, sintiendo como si le hubieran arrancado la cabeza de un mordisco, pero sin ver ninguna señal. El dolor desapareció tan rápido como apareció, pero no entendía de dónde venía. Al poco tiempo, un fuerte impacto en el costado la hizo caer al suelo, antes de que el dolor registrara otro impacto en el otro lado, como si se hubiera estrellado contra una pared. ¿Qué está pasando? Pronto, imágenes pasaron por su mente, recuerdos de varias siluetas matándola en primera persona. Golpeándola, comiéndola, destrozándola, incluso muriendo en caída libre, su mente se estaba cayendo a pedazos mientras podía ver todo lo que estaba experimentando de primera mano. La peor parte no era ni siquiera verlos, era que los estaba experimentando vívidamente cada vez, en los momentos exactos en que sucedían, ya sea que se superpusieran o no. Su cuerpo experimentaría el dolor, el miedo, la voluntad de vivir grabada en su cuerpo como la muñeca que era. Era una experiencia aterradora, una que quería terminar con cada nuevo grito y suplicar por la muerte o la seguridad. Usar su magia ni siquiera estaba sobre la mesa, ya que ni siquiera podía mover su mano para guiar la magia adecuadamente. Los gritos en su cabeza la distraen de cualquier canción que pueda tocar, cualquier melodía que pueda encontrar consuelo para calmar su mente desenfrenada, todo inútil en este mundo enloquecedor. ¡Para! ¡Que pare ya! Gritó Jan, obligándose a ponerse de pie y corriendo sin rumbo, intentando escapar de todo, sin darse cuenta de que se adentraba cada vez más en la fábrica. Aunque la locura finalmente comenzó a disminuir, la atmósfera a su alrededor se estaba volviendo mucho más siniestra. Para cuando finalmente se calmó y logró recuperar el aliento, se dio cuenta de lo fuera de lugar que se veía. ¿Dónde terminé? Echando un buen vistazo a su alrededor, la oscuridad lúgubre y decrépita que la rodeaba estaba devorando su ya frágilmente, solo las luces de emergencia eran su faro de cordura. Las paredes inundadas de marcas y sangre, el suelo sucio y pisoteado lleno de marcas de zapatos y basura, era realmente sofocante. Con pasos cautelosos, el clic de sus zapatos era su única compañía mientras comenzaba a tararear en voz baja para Lisa, para consolarse, al menos hasta que un gas rojo comenzó a llenar su campo de visión. Ni siquiera se dio cuenta de cuando comenzó, el sonido de una válvula de gas acercándose a pesar de su posición fija. Al darse la vuelta, la visión de dos pequeñas pupilas oscurecidas por la oscuridad, su corazón se hundió con una inexplicable sensación de pavor existencial. No sabía qué era, pero sabía que no debía quedarse para averiguarlo y giró sobre sus talones para huir lo más rápido posible. Respiración frenética, el repiqueteo de sus tacones contra las baldosas, el fuerte golpeteo de la entidad que la perseguía. Solo había visto cosas así desde la perspectiva de quien la perseguía, pero ser perseguida fue una experiencia horrible, una de la que Anne podría haber prescindido.
En cierto modo, podría decir que tuvo suerte de que la persecución no durara mucho más, pero la verdad es que habría corrido el resto de sus días para evitar lo que la reemplazó. Si hubiera reaccionado más despacio, Anne habría perdido la oportunidad de agarrarse al borde de una trampa oculta por el gas rojo. Por un momento, estar oculta bajo el gas mientras los golpes se acercaban fue un alivio, pues estaba segura de que su aprieto estaba oculto por los oscuros pasillos, solo para que su corazón se detuviera al sentir esa misma mirada penetrante observándola una vez más. Ni hablar, ¿cómo pudiste?, preguntó Anne, mirando a la criatura felina que le sonreía con ojos inexpresivos. Déjame en paz. ¿Qué hice? Mirándola en silencio, la criatura ladeó la cabeza confundida, antes de levantar una pata y extender una garra. Por confuso que fuera, Anne comprendió rápidamente el juego de la criatura, pues poco después, la clavó en una de sus manos, haciéndola gritar y soltarla. El dolor fue breve, pero explosivo, un pequeño agujero en la palma que le dificultaba usarla, sobre todo al sentir la garra acercarse a la que la sostenía. Para. Por favor, vete ya. Gritó, mirando a la criatura en busca de compasión por su situación. No así, no ahora, no podía morir sin lograr su sueño. No puedo morir así. Sus súplicas cayeron en oídos sordos, pues su única consideración era que la criatura simplemente prefería apartarle la mano, en lugar de apuñalarla. La caída libre se sentía tan lenta, un arrastre agonizante mientras el viento aullaba en sus oídos. ¿Era así como debía morir, en una fábrica abandonada quién sabe dónde? Esto no era lo que le habían prometido, no era por lo que había desechado su moralidad, así que ¿por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir así hasta el final? Acababa de sentir el dolor de varias cosas clavándose en su espalda, antes de que el estruendo del cristal resonara con fuerza para ella y sintiera la fría aspereza del hormigón. Maldita sea, murmuró Bubba, arrodillado contra la pared del callejón. Ese consumo de magia no es broma, pero aún así fue valioso. Con ellos fuera de combate, Catnap debería estar. Bubba fue interrumpido abruptamente por una flauta estridente que resonó en sus oídos, tirándolo al suelo mientras ella se acurrucaba para sostenerle la cabeza zumbante. El temblor en sus ojos apenas le dio tiempo a notar el rostro demente de Anne, mirándolo con una sed de sangre capaz de silenciar incluso a los depredadores. El temblor y el jadeo intenso de la mujer con aspecto de muñeca eran palpables al comprender su posición, pero ya solo tenía un objetivo, uno que no temió mostrar de nuevo cuando una ráfaga de percusión estrelló a Bubba contra la pared. Eres demasiado peligroso, murmuró, avanzando lentamente hacia el elefante. ¿Cómo puedes? Silencio. Gritó, mientras su bastón guiaba otro golpe de percusión para golpearlo aún más contra la pared. La sangre le salía a borbotones de la boca al doblarse. No sé quién eres realmente, ni entiendo qué era eso, pero mi instinto me dice que escribir tu requiem es lo más importante. A Bubba apenas le quedaba magia después de su prueba, y solo conservaba la mínima para evitar los efectos de la destransformación mientras estaba cargado mágicamente. Pero el daño que ella le infligía le estaba quitando lo poco que le quedaba solo para mantenerse con vida, algo que no había planeado. No tenía fuerzas para levantarse, ni mucho menos para contraatacar, algo por lo que ella se aseguró de castigarlo mientras la nota estridente volvía a reventarle los tímpanos. Gracias a ti, solo puedo tocar notas sencillas ahora mismo, pero con eso debería bastar, así lo haré. Con su declaración, el resto de su magia se concentró en su bastón, antes de que la misma luz sostuviera a Bubba como si estuviera crucificado con dos notas junto a sus oídos con una intensidad abrasadora. Te estremeceré el alma con esta nota. Llámalo un regalo de despedida. Concierto del caos. Percusión de la muerte. Bubba tenía los ojos cerrados, esperando lo inevitable, pero cuando el hechizo de ella se vio interrumpido tan abruptamente por un desconocido chapoteo, no pudo evitar mirarla. La visión que lo recibió le resultó agridulce, pero no podía quejarse de ella, sin importar cómo se sintiera. Lo siento por llegar tarde, dijo Catnap, con su mano firmemente clavada en el pecho de Anne, claramente en su corazón, y agarrando su gema del alma. ¿Por qué? ¿Por qué? Empezó Anne, dejando caer su bastón al intentar alcanzar su gema, solo para toser más sangre cuando él retiró la mano sin dudarlo. Cayó de rodillas, tocándose el agujero en el pecho mientras se ponía boca arriba para mirarlo. Eres, su sacerdote, ¿por qué? Dime por qué, eres bienvenido a odiarme, soportaré su peso mientras viva, pero eso no es lo que soy. A medida que su magia se debilitaba, Bubba se liberó de sus ataduras, solo para acercarse a ellos con una expresión indescifrable.
Al mirarla a la cara, Bubba pudo ver claramente tantas emociones en sus débiles ojos. Traición, arrepentimiento, desesperación, incluso miedo. Al recordar sus lágrimas y las sinceras súplicas de su técnica, le dolía la conciencia ser el superviviente que conocía esa información. Supuso que era la culpa del superviviente, el dolor de vivir una tragedia sin otra opción que lo ocurrido, pero no podía decir que se arrepintiera de este desenlace. Se había metido en una situación de vida o muerte. Era su vida o la suya, así que, aunque ella tuviera sus propios sueños, él no podía sacrificar su vida por ellos. Esto no puede ser. Gritó Jan, mirando a Katnap como una niña que sentía el peso del mundo caer sobre ella. Me lo prometieron, me lo prometió, mis sueños, mi única y verdadera plegaria. Lo siento, dijo Katnap con solemnidad, arrodillándose junto a ella. Pero tiene que ser así, lo sabes. No es justo. No es justo. Gimió, con lágrimas cayendo mientras apretaba la mano débilmente. Hice todo lo que me pidieron. Seguí la doctrina al pie de la letra. Lo deseché todo. Todo. Pero esta es mi recompensa al final. ¿Esto es lo que recibo, por ser devota? No, no lo es, afirmó Bubba con objetividad. No es una recompensa, sino una oportunidad. Bubba le arrebató la gema del alma a Katnap y la sostuvo cerca antes de destransformarse y colocarla en su mano. Su gema estaba demasiado dañada, demasiado agrietada como para que ella la pudiera sostener, pero para Anne, era cálida y reconfortante. Usando el resto de su fuerza corporal, la sostuvo cerca con una leve sonrisa. La sensación de claridad que emanaba de su gema del alma era algo olvidado hacía mucho tiempo. Recuerda este sentimiento, incluso cuando te pierdas. Te prometo que encontrarás tus sueños y los alcanzarás. Eres demasiado amable, ¿sabes? Hacer algo así por alguien que intentó matarte 2 veces. Se te han mostrado tus errores, así que elegiré si quiero cometer más errores propios. Ya veo, murmuró Anne, cerrando los ojos con tranquilidad. Gracias, con esas como últimas palabras, el último recuerdo que Bubba tenía de ella fue solo el rugido ensordecedor de un arma y la rotura de un cristal. Por suerte, se anunció el parque infantil en la zona antes de la excursión de Bubba, así que le dieron el resto del día libre, algo que agradeció dado su estado actual, ahora que había perdido la magia. Sin otra opción, Katnap le ofreció su apoyo mientras caminaban lentamente por callejones y demás de regreso al hotel. ¿Por qué hiciste eso, Bubba? No sé a qué te refieres específicamente, así que tendrás que describir de qué estás hablando. ¿En serio? Entonces déjame aclarar. ¿Cuándo descubriste ese efecto secundario de la carga mágica? Bubba solo le ofreció silencio al gato, aparentemente siguiendo su ejemplo al ocultar información, pero el chasquido de lengua de Katnap prácticamente delató que ya tenía una idea de cuándo. ¿Desperdiciar eso en alguien que intentó matarte? ¿Qué desperdicio? Solo estoy satisfaciendo mi curiosidad, Katnap. ¿Alguien que se reforma desde cero realmente empieza desde cero? Nada más. Katnap no se lo creyó del todo, pero no lo demostró desde la posición de Bubba, algo que intuyó y qué suerte que lo dejara así. No tardaron mucho en llegar al hotel y la recepción fue tan agitada como se esperaba. Naturalmente, cuando Katnap recibió la señal, avisó a todos, para que fuera aún más obvio que estarían preparados por si la situación se complicaba. Bobby, bendita sea, la evitó de dar la lata hasta que Bubba estuviera bien atendido y fuera dado de alta para recibir su ayuda mágica. Piki ya había comido algo ligero, para ayudarle a recuperarse, caliente y listo mientras él recibía la lata de acompañamiento. Op y Kikin no fueron invasivos, pero definitivamente no dejaron que el elefante descansara de las preguntas sobre lo sucedido. ¿No lo vas a interrogar con el resto de la galería de cacahuetes? Preguntó Katnap, apoyado en la pared fuera de la puerta, sin apenas mirar al perro que se apoyaba casualmente en la pared del otro extremo. Como líder, debo saber cuándo atacar a mis amigos y cuándo consolarlos. Ahora mismo, no creo que me necesiten todavía. Por esas lesiones y su cara, diría que los demás lo han conseguido esta vez. Qué maduro de tu parte, pero si estás aquí entreteniéndome a mí en lugar de a tu amigo, entonces es obvio que tienes algo que buscar. Solo quería ver cómo estabas también, nada grave, dijo Dogai. El felino le levantó una ceja al canino, quien luego le levantó la vista con una leve sonrisa. Sé que no tengo derecho a decir esto, pero, si necesitas hablar con alguien, deberías hacerlo. No te conviene reprimir tus sentimientos hasta que se vuelvan demasiado fuertes. ¿La olla llamando a la tetera negra? Solo digo, Katnap, que sé mejor que nadie lo que le pasa a alguien reprimiendo sus sentimientos. Aunque tengas experiencia, matar no puede ser tan fácil, ni siquiera para ti.
Dejándolo con esas palabras, Dograi entró en la habitación para unirse al resto de las criaturas sonrientes e interrogar a Bubba de alguna manera. El gato simplemente movió la cola mientras se ponía la capucha antes de caminar por el pasillo. Estos sentimientos de culpa son por mi pecado, pero no pasa nada, murmuró Catnap con los ojos cerrados. Los soportaré yo sola hasta que lo arregle todo. Prima, siesta. Gritó Bubba, desviando la atención del gatito en su regazo. Quería hablar contigo en privado, ¿no te importa? Ah, ¿sí? El primero en venir a por mi vida es Bubba, ¿quién lo hubiera dicho? A pesar de la obvia broma, al mini que llevaba en brazos no le hizo ninguna gracia y le costó bastante dejar a Catnap solo con el paquidermo. Le costó un poco convencerlo, pero con la condición de que su charla fuera en el tejado con Kitty Mat tras la puerta, por si acaso, Bubba tenía privacidad. ¿De verdad soy tan poco confiable? Si te hace sentir mejor, seguro que lo haría por cualquiera de ustedes, ofreció Catnap con una sonrisa incómoda, antes de adoptar su expresión de aburrimiento. ¿Qué quieres entonces? Yo, finalmente decidí la pregunta para ti, Catnap. Esto sorprendió a los felinos, pues llevaba siglos esperando a que Bubba decidiera su pregunta, pues Dograi quería ser el último y no se acercaría a usarla hasta que Bubba lo hiciera. Lo curioso fue que Bubba lo llamó al aislamiento antes de preguntar, algo que dificultaba discernir qué preguntaría el elefante. ¿Qué pregunta podría tener el paquidermo para que quisiera que esto se hiciera uno a uno? Catnap, sabes que hay una biblioteca entera de preguntas que quiero hacerte. Algunas son sencillas y ampliaciones de las que ya te he hecho, y otras tan oscuras y originales que no creo que puedas responder fácilmente, empezó Bubba, respirando hondo antes de continuar. Gracias a mi regreso al trabajo, muchas de mis preguntas han encontrado respuesta o han empezado a tenerla, hasta el punto de decidir que esto era difícil. ¿Tu punto? Mi incursión me dejó claros algunos puntos clave que vale la pena mencionar. Primero, este mundo es demasiado inconsistente como para ser simplemente una vida después de la muerte, algo que comprendes claramente dado lo que me preguntaste sobre la carga mágica. Segundo, conoces al grupo que nos sigue mucho mejor de lo que crees. Prueba de ello fue la reacción de Anne hacia ti y tu respuesta, porque, la conocieras personalmente o no, ella sabía de ti mucho mejor que simplemente saber de ti. Tercero, y probablemente el más importante, es que, lo crea o no, acepte la realidad o no, el experimento 1006, el prototipo de Plaitímeco, está indirectamente involucrado en las raíces del protocolo. En el último momento, la expresión de Catnap se arrugó con una ligera irritación, confirmando en cierta medida las afirmaciones de Bubba. La evidencia hablaba por sí sola en muchos sentidos, desde las puertas recientes hasta el estado de Cat B, y especialmente las palabras que diría Anne. No sabía si los demás se habían dado cuenta, pero, francamente, Bubba no estaba dispuesto a decírselo, al menos no todavía. No solo necesitaba confirmar su especulación primero, sino que no estaban en condiciones de preocuparse por eso, ya que la situación apenas se estaba estabilizando. Has investigado bastante, como mínimo, pero dado que no me has pedido confirmación directamente, es obvio que te empeñas en que sean ciertos antes de esto. ¿Qué sentido tiene decírmelo ahora? Es sencillo, porque son mi prueba de la pregunta que te voy a hacer, Catnap, empezó Bubba, con una expresión tensa y dolorida en el rostro mientras miraba al gato derribado. Catnap, dime la verdad, ¿planeas morir? Ante esas palabras, a Catnap le costó contener la risa, aunque Bubba no se desanimó. Catnap intentó desviar la pregunta como hizo con Bobby, pero el elefante estaba preparado y lo interrumpió en seco. Señaló algunos factores que lo llevaron a esta conclusión, muchos de los cuales Catnap simplemente sonrió discretamente. Cómo el gato preparó todo el hotel con tanto espacio y recursos para tanta gente, mucho más que él y los niños a su cuidado, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que se cuida. Cómo la magia del felino se usó estrictamente para combatir el protocolo y los juguetes que parecen estar claramente afectados o corrompidos por la influencia del prototipo. Sin embargo, la información más importante que lo llevó a esta conclusión fue la capacidad de Bubba para anular el control del patio de recreo y el efecto secundario de la sobrecarga mágica. Considerando todos esos factores, y lo mucho que insistes en compensar tus errores, solo puedo asumir que tienes un plan terriblemente autodestructivo y que estás haciendo todo lo posible para que las víctimas sobrevivan después de que termines, teorizó Bubba en voz alta, con un tono triste en sus palabras.
Sí, digamos, tu habilidad mágica te permitió asumir esa corrupción del prototipo, permitirte soportar literalmente el peso de tu pecado, entonces es plausible que, con ese efecto secundario u otro, destruyas todo rastro del prototipo, incluso si eso significa destruirte a ti mismo. Estoy sorprendido, de verdad que soy Bubba, empezó Karnap con una sonrisa amable, confirmando casi directamente sus preocupaciones. Nunca pensé que alguien lo descubriría, y mucho menos que se preocupara lo suficiente como para confrontarme. Siestecita. Si te hace sentir mejor, no es mi primer plan. Es un último recurso que estoy planeando por si las cosas se complican. Aunque no me importaría destruirme para enmendar mis errores, ya no puedo permitírmelo tan fácilmente. Karnap miró ligeramente hacia la puerta, insinuando su razonamiento con bastante claridad, algo que Bubba captó con alivio, pero aún incómodo. Si tengo que responder con propiedad, sí tengo un plan para morir, pero no pienso hacerlo. Bubba temía esa respuesta, a pesar de que todo apuntaba a que era correcta. Fue la única vez que se arrepintió de tener razón en ciertas cosas, de la única persona por la que nunca pensó que se preocuparía. Aún recordaba vívidamente los días en que incluso pensar en el felino le causaba una ansiedad paralizante, un temor persistente que lo perseguía durante días. Ahora estaba allí, confrontando al felino por su propia inseguridad y dispuesto a arruinarlo todo solo para compensar un error que no pudo evitar cometer. Ya veo, dijo Bubba con tristeza, antes de abofetearse y plantarse frente al gato. Entonces tendré que asegurarme de que mantengas esa mentalidad. Disculpe, joder. Pues suplica, dijo con cara seria, acercándose al gato con los brazos cruzados, con una expresión de aburrimiento que coincidía con la del felino. Verás, hay muchas cosas que no sé de ti, Karnap. Algunas me dan miedo y otras no puedo evitar desear saber. Ahora que conozco tus planes kamikaze, no puedo, en conciencia, dejarte ir por tu cuenta. Por favor, no me digas que estás haciendo una locura, gruñó Karnap, pellizcándose el puente entre los ojos mientras extendía la mano contra el elefante. ¿Qué demonios pasó con eso de irte a la primera oportunidad? ¿Acaso se nos está olvidando esa mierda por arte de magia? No, simplemente estoy ignorando ese acuerdo. ¿En serio esperas que te deje respirar en minuta? Te odio, los odio a todos y estoy deseando que te vayas de mi casa cuanto antes. Correcto, pero, empezó Bubba, inclinándose hacia la cara del gato con cierta irritación. También te importan los animales risueños, y mucho, dado cómo reaccionaste cuando te enteraste de lo que le pasó a Pupidai. También es obvio, por una razón u otra, que tenernos cerca les beneficia enormemente, algo que incluso yo he notado en mis breves observaciones. Así que si alguien ajeno a la familia puede ver algo así, tú también debes ser muy consciente de esa información. Ante sus palabras, Karnap casi se mordió la lengua, furioso por la confianza de Bubba. Aunque lo notara, simplemente esperaba permitir visitas y traer a los bichos a su casa de vez en cuando, sin involucrarse. Fue pura suerte que Kitty Mat pasara tiempo con él y salvara al gatito, pero el hecho de que Dogai lograra salvar al cachorro lo convirtió en una teoría sin comprobar. Desafortunadamente, la mejora en la psique y la estabilidad de todos los Higgling Critters demostró, en gran medida, que tener a los más grandes cerca los ayudaba. Y si Bubba lo sabía, entonces todo su plan se fue al traste, ya que podrían usar ese detalle para justificar quedarse hasta que los niños ya no necesitaran las pulseras plateadas, para su disgusto. El entrometido Dogai, el invasor Crafty, y ahora el chantajista Bubba Pant. Mátenme, carajo. Aprecio su cooperación, afirmó Bubba, ajustándose las gafas en señal de victoria. Pero no hay ningún maldito consentimiento, bastardo codicioso de información. Habla mal de mí todo lo que quieras, Karnap, no me disuadirás. TCH, Dios, odio mi vida. Entonces aprende a disfrutarlo, ofreció Bubba, apoyando una mano en el hombro del gato. Porque es el que vas a vivir, me aseguraré de ello. Claro, si tienes algún problema conmigo, siempre puedo informarle a Kitty, es un placer tenerte a bordo, gruñó Karnap con los dientes apretados mientras le tendía una mano al elefante, quien la aceptó con una sonrisa victoriosa. Por favor, cuida de mí, Karnap.